Nuestro enfoque en estos días de Semana Santa ha sido la serpiente de Edén, y el día de hoy vamos a ver otra serpiente que vemos en la Biblia, que es la serpiente de bronce. Y para ello es necesario leer dos pasajes. En primer lugar, leer la historia donde se encuentra por primera vez la serpiente de bronce. So voy a invitar que vaya a Números capítulo 21 y vamos a iniciar del verso 4. Pero también es necesario reconocer por qué Jesús en Juan 3 dice que Él es la serpiente de bronce. Quiero leer estos dos pasajes. Vamos a leer Números capítulo 21. Si no tiene Biblia, simplemente preste atención. Pero Números 21, verso 4 al 9. Y luego voy a leer la porción en Juan 3, 14 al 15, donde Jesús dice que Él es esta serpiente de bronce. Números 21, verso 4 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora Juan 3, 14 y 15. Jesús, hablando con Nicodemo, hace referencia a lo que acabamos de leer, y él dice lo siguiente: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra del Señor. Ahora, todo este fin de semana nos hemos enfocado en el hecho de que Cristo dice: es necesario. No hay plan B, no hay plan C. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, y era necesario, así como era necesario que la serpiente de bronce fuera levantada en el desierto para que todo aquel que fuera mordido tuviera redención. Cristo dice: era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado también. Hermanos, quiero recordarte de lo que está sucediendo en Juan 3. En Juan 3 hay un erudito, alguien que conoce la palabra. Es un fariseo de fariseos. El nombre del personaje es Nicodemo. Y él viene a Jesús queriendo conocer: Jesús, ¿realmente eres tú el Mesías? Eres el prometido del Antiguo Testamento, aquel que viene a traer redención para la nación de Israel. Y Jesús no le contesta esa pregunta. Jesús empieza a hablarle del nuevo nacimiento, de que uno tiene que nacer de nuevo para entrar, para heredar el trono celestial. Y obviamente Nicodemo no entiende. Es más, es confundido por la respuesta de Jesús. Él dice lo que tal vez algunos de ustedes pensarían: ¿cómo es posible que yo regrese al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y entonces, debido a que Nicodemo no ha entendido esto, Jesús trata otra manera. Él empieza a hablar acerca de agua y espíritu, que para nosotros no tiene nada de sentido, con la excepción de aquellos que han crecido en la iglesia y tal vez creen que la enseñanza aquí tiene que ver con agua y espíritu y fuego y mucho ra, y eso es la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo. Excepto Jesús, debido a que Nicodemo es un erudito, está haciendo referencia a Ezequiel. El libro de Ezequiel está perpleto de esta imagen de agua y espíritu, que tienen que ver con la idea de que en Ezequiel capítulo 36, verso 25 al 27, Dios dice: yo los lavaré con agua, y yo pondré en ustedes mi espíritu,
y tendrán un nuevo ¿qué? Corazón. Es otra enseñanza acerca del nuevo nacimiento. Y la idea es esta: Nicodemo, si no entiendes por mi ilustración de nacer de nuevo, si no entiendes por la palabra, déjame darte otra ilustración. Y para que le quede claro a Nicodemo, entonces Jesús dice lo que vemos aquí. Es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, el viernes vimos el problema con Jesús haciendo referencia a este texto. ¿Por qué? Porque si tú eres Nicodemo, o si tú aquí al leer Números 21, tienes que preguntarte la pregunta obvia. La pregunta obvia es, y Nicodemo no la hace, pero yo quiero creer que cruza su mente. La pregunta obvia es: Jesús, no estamos en el desierto. Yo no he sido mordido, ¿verdad? Nadie aquí ha sido mordido, espero que no, por una serpiente. Nadie ahorita está sintiendo el fuego del veneno de una serpiente. Y ese es el dilema. Todos nosotros, igual que Nicodemo, tenemos que pensar: Jesús, ¿por qué haces referencia a esta historia? Yo no estoy en el desierto. Yo no he sido mordido por una serpiente, excepto, esto es lo que vimos el viernes, que cuando Adán y Eva pecan, y tú puedes decir: yo no estuve ahí. Adán es nuestra cabeza federal, es la representación de todo ser humano, de que cuando Adán y Eva pecan espiritualmente, todos nosotros hemos sido mordidos, y no por una serpiente venenosa, sino por el veneno ¿de qué? Del pecado. Y por eso Jesús dice: es necesario que yo sea levantado. Traducción, lo vimos el viernes, porque no hay otra manera para que alguien pague por tus pecados. No hay otra razón, no hay otro motivo que puso a Jesús en la cruz, excepto el hecho de que tú y yo somos pecadores. Todos nosotros aquí, sea tu primera vez o tú tienes el récord de asistencia aquí en la congregación, todos hemos sido mordidos por el veneno del pecado. Y por eso Jesús dice: yo necesito ser alzado. Pero en segundo lugar, lo vimos, es necesario que Jesús sea alzado, porque sin el derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. No es simplemente nuestro pecado que lleva a Cristo a la cruz, sino que no hay otra manera para redimir pecado excepto de que alguien derrame sangre. Y esto lo vimos el viernes. La serpiente engaña a Adán y Eva, pero lo interesante es que Adán y Eva no mueren. Ellos viven un día más. Y lo expliqué el viernes, no solo viven un día más, viven muchos años más, tienen hijos, o sea, viven una larga vida. ¿Por qué no mueren? Porque Génesis capítulo 3, verso 21 nos dice que Dios hizo ropa para ellos, los vistió con pieles de animales, y esa es la idea. Ellos no mueren porque sangre fue derramada ese día. Alguien pagó por sus pecados. Y en parte lo que vimos el viernes es: Jesús dice: es necesario que yo sea alzado por estas dos razones, porque nosotros somos pecadores y porque la única manera en la cual podemos ser redimidos de nuestros pecados es que alguien muera en la cruz, que alguien derrame sangre. Pero en esta mañana yo quiero que veamos 3 razones más. Porque el enfoque de hoy no es simplemente el hecho de que Cristo muere, sino también es el hecho de que Cristo resucitó. Y en esta mañana es necesario que reconozcamos 3 verdades en base a estos 2 versos en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Verdad número 1 es necesario que tú lo veas a Cristo como nuestro sustituto. Ahora déjeme explicar esto un poco más. De nuevo, Jesús en el verso 14 dice: como Moisés fue levantado la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? De nuevo, repito, porque no hay otro plan de redención. No hay plan B. Siempre estuvo en el corazón de Dios. El plan de redención siempre fue de que iba a haber solo un cordero, que iba a haber solo un sacrificio, que iba a haber solo una muerte y que solo hay una solución
para el perdón de nuestros pecados. Y es que Cristo muriera, y que muriera como dicen los teólogos, nuestra expiación penal sustitutiva. Sé que es una palabra grande, déjeme explicarlo en esta mañana. Tú y yo, y lo oramos, algunos hicieron referencia a Romanos, de que la paga legal del pecado es ¿qué? Muerte. Hermanos, nuestro pecado tiene una paga, y tú tienes que entender esto en esta mañana. Dios es justo, perfectamente justo. No pienses en Dios como el sistema de justicia que vemos en los países de hoy en día, donde hay un sistema que supone ejercer justicia, pero a veces es una justicia falsa, es una justicia errónea. Hermanos, Dios es perfectamente justo. Y porque Él es perfectamente justo, alguien tiene que pagar por este pecado. Y por lo tanto, su justicia exige una reparación legal. Alguien tiene que pagar por el pecado ante un Dios justo, un Dios santo. Pero por otro lado, debido a que alguien tiene que pagar, tenemos que entender el precio del pago. Tú no puedes ir en los Estados Unidos, dependiendo del crimen. A veces hay lo que le llaman, en inglés se llama bail, donde tú puedes pagar una fianza. Tú puedes pagar dinero, y entonces alguien fue arrestado y la corte dice, bueno, para que esta persona no pase un día más en la cárcel, me das $500, $700, dependiendo del crimen. Esta persona puede salir. Bueno, hermanos, la paga del pecado no tiene un costo, con la excepción de uno, que es muerte. O pagas con muerte para ser librado, y esa es la idea. O sea, el pecado solo tiene un costo. El pecado es tan severo, la penalidad del pecado es tan severo, que solo puede pagarse de una manera: es con la muerte. Y entonces, esto nos deja con dos opciones: o pagas tus pecados por tus pecados, es decir, tú te pones delante de Dios y sientes la ira de Dios venir sobre ti, o confías en que Cristo pagó tus pecados. Todo ser humano tiene dos opciones: o confiar que Cristo en la cruz pagó por mis pecados, o estar dispuesto a estar delante de Dios y decir, yo voy a pagar por mis pecados. Hermano, no queremos eso. Pero ¿por qué debemos verlo? Porque es necesario verlo como nuestro sustituto por otra realidad. Es lo que teólogos llaman, hay una doble imputación. Y yo sé que son palabras grandes, pero es importante entenderlo. Esta es la idea. ¿Cómo es posible que Cristo en la cruz pueda ser la justicia que Dios requiere para pecadores como nosotros? Es por este término, doble imputación. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que Cristo en la cruz es tratado, al que no conoció pecado, se le hizo pecado. La idea ahí es, Cristo es tratado como pecador. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron imputados a Él, es decir, fueron dados, puestos a Él, acreditados a Él. Entonces, Cristo paga esa parte. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de mí? ¿Por qué Dios ahora me ve a mí y no me ve como un pecador, sino como alguien que ha recibido justicia? Por esta razón: porque la justicia, o para decirlo de otra manera, la rectitud de Cristo ha sido imputada hacia mí, ha sido puesta sobre mí. Y por lo tanto, aun cuando yo peco, Cristo no me da, no me da su ira, porque en vez de verme a mí como un pecador, ve la rectitud de Cristo puesta sobre mí. Él es nuestro sustituto en el sentido de que Él tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados, pero Él nos dio a nosotros rectitud. Ahora, algunos, y este es el dilema de nuestra cultura, cuando explicamos la expiación de esta manera, lo ven como algo grotesco, como algo horrible. La pregunta es, ¿cómo es posible que Dios solo tenga este plan de redención? De que Cristo muera por nuestros pecados
Y hay muchos evangélicos cristianos que hoy en día han sido influenciados por un franciscano, un fraile franciscano que se llama Richard Rohr. Y yo quiero darte una cita porque Richard Rohr no cree en la necesidad de que Cristo sea nuestra expiación penal sustitutiva. Entonces, él dice lo siguiente acerca de esto. ¿Por qué habría Dios de necesitar un sacrificio de sangre para poder amar lo que Él mismo había creado? ¿Es Dios tan necesitado, tan poco cariñoso, tan ligado a sus reglas y tan implacable que pediría a Dios de mí si exige un sacrificio sangriento y violento de su único hijo? Y este es el punto de Richard Rohr. ¿Qué tipo de Dios es aquel que exige un sacrificio? ¿Acaso para amarnos Dios tiene que tener un sacrificio? Y ahí va el problema, hermanos. Porque Dios no me ama cuando Cristo muere en la cruz. Dios me ama ¿cuándo? Antes de que Cristo muera en la cruz. Es más, Juan 3:16 dice: de tal manera amó que Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el problema con la enseñanza de Richard Rohr. Dios no me ama porque Cristo murió en la cruz. Cristo muere en la cruz precisamente porque Dios, ¿qué? Me ama. Me ama a mí, te ama a ti, que envió a su Hijo. ¿Y qué pediría Dios de mí si exige un sacrificio sangriento y violento de su único Hijo? Richard Rohr, la respuesta: nada. Porque Él lo hizo todo. Porque Él murió, yo no tengo que morir. Porque Él pagó la paga del pecado, yo no tengo que pagarla. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Hermanos, tú y yo no tenemos que hacer nada porque Cristo lo ha hecho todo. Lo único que tú tienes que hacer es ver y creer que Él es tu sustituto. De que tú no tienes que pagar la paga del pecado porque Él la pagó por ti. Es necesario que lo veas como tu sustituto. No hay otro plan de redención. Pero Jesús no solo dice esto, sino que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree. Y esta es la segunda verdad en cuanto a su muerte y resurrección. Es necesario que veas que tu fe debe ser puesta solo en Él. Y yo quiero que tú entiendas algo aquí. No es en sí mi fe la que salva, sino es en quién he puesto mi fe. Para decirlo de otra manera, la salvación no es sinérgica. No es 50% Cristo, 50% yo. Hay muchos que enseñan la salvación de esta manera. Hablan de un mar pecaminoso y lo enseñan así. El mundo está ahogándose en el mar del pecado. Y Dios viene y tira el salvavidas. Y debido a que Dios tira el salvavidas, todo ser humano debe nadar hacia el salvavidas. ¿Quién quiere salvación? Nada por tu salvación. Y entonces la idea es: Dios hizo su parte, pero si quieres ser salvo, tú tienes que hacer ¿qué? La tuya. Y muchos dicen: oh sí, y yo tengo que creer, y creer significa hacer y hacer obras y hacer obras para ganarme la salvación. Cristo hizo su parte, Él está en este mar y yo me estoy ahogando, yo tengo que alcanzar el salvavidas. Pero ¿cuál es el problema con esa ilustración? La Biblia nunca dice que nosotros nos estamos ahogando en el mar del pecado. La Biblia dice que estamos ¿qué? Muertos en nuestros pecados. Hermanos, entiende la gravedad del pecado. La gravedad no es yo soy 20% buena persona. La gravedad no es yo soy un 80%, o sea, 80% bueno, 20% malo. No, tú eres 100% malo ante un Dios santo. Nada hay bueno en mí, no hay nada bueno en mí. Romanos 3 es claro en esta realidad. Nadie hace el bien, no hay ni uno bueno.
La Biblia no nos presenta ahogando en el mar del pecado. La Biblia dice, como dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quieres entender la necesidad de la cruz? Tienes que verte como un muerto, no como un medio vivo. Si tú te ves como un medio vivo, nunca vas a reconocer tu necesidad de Cristo. La razón por la cual tú necesitas a Cristo, porque ¿qué esperanza tiene un muerto para vivir? Nada. ¿Qué puede hacer un muerto para añadir un suspiro más a su vida? Nada. La única esperanza que tiene es que alguien venga y ¿qué? Le dé vida. Que alguien venga y le resucite. Y yo quiero que veas la belleza de Dios en este aspecto, porque es exactamente lo que la Biblia presenta en cuanto a Dios. Si tú haces 50%, tú puedes decir, mírame, yo fui sabio, yo fui inteligente, mira lo que yo logré. Pero hermano, por eso toda la gloria es para Dios. Porque Él no simplemente rescata a un humano que se está ahogando. No. Este humano, esta persona está hasta el fondo del mar, tocando la arena, sin vida. Y Dios en su gracia y su misericordia viene, agarra a esta persona y la saca del mar del pecado y le da vida. Gloria a Dios. Y por eso Cristo dice, es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que cree. De nuevo, hermanos, no es nuestra fe en sí misma la que nos salva, sino en quién hemos puesto nuestra fe. Mi profesor del seminario, D.A. Carson, da una ilustración en cuanto al día de expiación. Yo quiero usar algo similar, pero para recordarte lo que leímos en Números. Si no entiendes el hecho de que Dios lo hace todo porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, déjame ilustrártelo de esta manera. Imagínate a dos personas, Lolo y Goyo. Si te llamas Lolo y Goyo, esto no estoy pensando en ti. Pero imagínate estas dos personas en el tiempo de Israel, caminando juntos, y ambos son mordidos por estas serpientes ardientes. La idea de la serpiente ardiente no es que eran serpientes de fuego. El punto es que cuando te mordían, tu piel se sentía como fuego. Es la palabra hebrea saraf, que significa los encendidos. Y ese es el punto. El veneno era tan severo que se sentía que todo el cuerpo estaba en fuego, que se estaban quemando vivos. Y entonces Lolo y Goyo son mordidos. Y Lolo empieza a pensar, híjole, estamos lejos de la serpiente de bronce. ¿Y qué si no llego? ¿Y qué va a pasar con mi esposa? ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Y Lolo está decepcionado y él está preocupado. Él dice, ¿qué va a suceder? ¿Y qué si no llego? ¿Y qué si no llego? ¿Y qué si no llego? Y Gogo le da un zape en la cabeza y dice, calmado. Moisés va a alzar la serpiente. Nosotros vamos a llegar. No le va a pasar nada a tu familia. Tú serás, al ver la serpiente, serás librado de este veneno. Tú serás libre, vivirás. Simplemente confía. Vamos, dale, échale ganas. Lolo y Goyo, ambos llegan y ven la serpiente de bronce. Pregunta: ¿quién es librado en ese momento? Respuesta: los dos. Porque mi salvación no es determinada por la intensidad de mi fe. No es determinada por el empeño de mi fe. La salvación es determinada por el simple hecho de creer en quién he puesto mi fe. Y hay algunos que en la vida cristiana van a decir, Dios, creo, pero ayúdame a creer. Y van a haber algunos que van a creer con gran empeño, pero no es tu intensidad de fe que te salva, es en quién has puesto tu fe. Es necesario en esta mañana que veas que tu fe debe ser puesta solo en Cristo Jesús. No hay otra opción más
para ser salvos. Y por eso Jesús dice, necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Velo como tu sustituto. Pon tu fe total en Él. Pero hay un aspecto más, la promesa. Es necesario para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, cuando pensamos en la muerte y resurrección de Cristo, pensamos en esta realidad, que lo que está en juego es la eternidad. Es la vida eterna misma. No estamos hablando de la vida terrenal simplemente. Estamos hablando de que después de esta vida hay una eternidad. Y hay dos lugares en donde vamos a pasar la eternidad. En la presencia de Dios, en la gloria de Dios, exhibiendo la grandeza y la majestad de Dios, o sintiendo su ira en el infierno por el resto de la eternidad. O vamos a estar en su gozo, o vamos a estar en su ira, pero son los únicos lugares donde tú y yo pasaremos la eternidad. Y por eso Jesús dice, es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es mi oración para ti. La oración que Pablo hace en el libro de Romanos, que él dice, yo no quiero que nadie se pierda. Esa es mi oración para ti. Yo no quiero que tú te pierdas. Yo no quiero que tú pases una eternidad alejado de Cristo. Pero hermanos, esta frase, es necesario que yo sea levantado. D.A. Carson, Kostenberger, Barrett, McHugh, entre muchos más, nos muestran la realidad que Cristo no solo está hablando y haciendo referencia a Él siendo alzado en la cruz, sino que también está haciendo referencia a Él ser alzado de la tumba y exaltado en gloria. ¿Cómo lo sabemos? Ve conmigo a Juan capítulo 8. Juan mismo usa la palabra levantado en 3 ocasiones más. Y en Juan capítulo 8, 28 vemos cómo él está usando esta palabra. Juan dice en Juan 8, 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero esto es lo que yo quiero que veas. Jesús dice, cuando yo sea levantado, conocerán que yo soy. Eso no tiene nada de sentido en español, pero en el griego tiene mucho sentido. Es el ego eimi. Ahora de nuevo tú dirías, ¿y eso qué? ¿Con qué se come? ¿Con sal? ¿Con tortillas? ¿Qué tiene que ver ego eimi? ¿Por qué es importante eso? Porque es el nombre o la traducción griega del nombre hebreo Yahweh. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Dios le dice, yo soy quien yo soy. Mi nombre es yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Cuando yo sea levantado, conocerán que yo soy ¿quién? Traducción, yo soy Dios. Pero lo importante aquí es lo que dice Jesús antes de estos en el verso 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis de nuevo aquí que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y este es el punto de Jesús. Aquel que no cree que yo soy Dios, morirá en sus pecados. Pero cuando yo sea alzado, conocerán. Aquel que tiene ojos espirituales conocerá que el único que puede redimirlo de sus pecados es Cristo Jesús. Hablando de nuevo de su crucifixión. Un verso más, Juan 12, 32. La tercera vez que Juan usa esta palabra levantado. Y aquí dice Jesús, nota, y si yo fuere levantado ¿de dónde? De la tierra. A todos atraeré a mí mismo. El griego no dice a todos, sino a muchos atraeré a mí mismo. Pero el punto aquí es Jesús aquí no está siendo levantado, haciendo referencia a la cruz. Juan usa el mismo verbo para hacer referencia ¿a qué? A su resurrección. De que cuando Jesús sea levantado de la tierra, es decir, en su muerte y en su resurrección, aquel que cree en Él tiene que vida eterna. Y por eso, hermanos, Jesús dice,
es necesario que yo sea levantado. Yo quiero seguir enfatizando esa palabra. Es necesario. Como Moisés alzó la serpiente de bronce para que todo aquel que fuera mordido viera y viviera, es necesario que Jesús muriera en una cruz y resucitara de una tumba para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero he ahí el problema. Yo creo con todo mi corazón, este es el dilema del mundo. El mundo realmente cree que puede ganarse la vida eterna con otras serpientes de bronce. Que puede ganarse la vida eterna viendo a otras serpientes de bronce. Y por eso algunos levantan la serpiente de bronce del yo. Hoy nuestra cultura te vende esta serpiente de bronce. ¿Han escuchado? Confía en ti. Confía en ti mismo. Tú eres un campeón, y para que las hermanas no se ofendan, eres una campeona. Confía en ti, sé una mejor versión tuya. Si creciste en el catolicismo romano, es el mismo mensaje. Tus obras pueden salvarte. Si creciste en un trasfondo musulmán, tú puedes ganarte la vida eterna. Y hay muchos que el mundo les ha vendido la idea de que tú, siendo buena persona, siendo una mejor versión de ti mismo, siendo un campeón, una campeona, realmente puedes engendrar la vida eterna con Dios. Y de nuevo ahí es el dilema, porque te has creído la gran mentira. Por algo, dice Cristo, es necesario, porque solo hay uno que nos puede dar entrada, y es su muerte y su resurrección. Hay otros que creen que es la serpiente de la religión la que les puede salvar. Y entonces han creído, si yo simplemente soy más piadoso, si yo asisto a la iglesia todos los días, hermanos, tú puedes asistir a la iglesia 5 veces a la semana, y al menos que tu fe verdaderamente esté en Cristo Jesús, terminarás en perdición. Esta semana un erudito católico dijo: hey, si Cristo no te deja entrar por la puerta, no te preocupes. Su madre María te meterá a escondiditas por la ventanilla. La idea, hermanos, es: hey, no te preocupes si no entras por Cristo. Yo tengo otra solución. Religión. Más religión. Más y más y más religión. Más ritos. Simplemente más religión. Y tú puedes tener vida eterna con Dios. Y ahí el problema, que hay muchos aquí que hoy en día realmente creen que pueden obtener vida eterna. Pero Cristo refuta esa mentira. Él dice: es necesario que yo sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo que yo quiero que sepas en esta mañana, el único que puede darte vida eterna es Cristo Jesús, y sin Él no tienes esperanza alguna. Cristo, Cristo y solo Cristo. En esta mañana corre a Cristo. Déjame orar para concluir. Padre, no son las palabras de un hombre, no son el bosquejo de un sermón, no es la claridad de un orador. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo mismo que nos ayude a ver la necesidad de la muerte y resurrección de Cristo, para que nosotros tengamos vida eterna. Padre, oro lo que oré antes de comenzar: que ojos cegados sean destapados en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.